cordial saludos para todos, mi nombre es Karen Daniela Casas Espitia, del curso de Pedagogía y Didácticas para la Inclusión. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Abierta y a Distancia. El tema que les presentaré el día de hoy es sobre asociación de redes cerebrales, principios, pautas y puntos de control, DUA. Bueno, primero vamos a ver qué es el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Es un marco de trabajo que considera la variabilidad de las personas al momento de diseñar respuestas educativas pertinentes e inclusivas, eliminando de manera sistemática e intencionada las barreras para el aprendizaje que pueden estar presentes en cualquier componente educativo que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Este modelo de diseño de aprendizaje sirve para brindar al maestro herramientas para que identifiquen, trabajen e incluyan todos sus instrumentos de enseñanza aprendidos a lo largo de su desempeño como docente y poder reducir las barreras para el aprendizaje. Esto ayuda precisamente para que en el aprendizaje no se presenten esas barreras, sino crear más como una innovación, técnicas y brindar esas herramientas para que es como un diseño de aprendizaje para que sea como más innovador. Bueno, primero, educación para todos. Pues porque educar no es solamente para un grupo de personas o para, digamos, que por economía, que por raza, no. La educación es para todos y todos tienen el derecho a recibir esa educación. Diferentes modelos de aprendizaje. Hay muchos diferentes modelos de aprendizaje que podrían utilizarse, ni muchos para innovar. Entonces esto va encerrado dentro del DUA porque son diferentes diseños de aprendizaje que uno hay que tomar a la hora de enseñar. Aprender juntos. Entre todos tenemos que mantener una inclusión, no exclusión. Aprender entre todos, enseñarles a todos por igual, con armonía, con inclusión. Diversidad de alumnos. Tenemos que ver que muchos alumnos tienen muchas maneras de aprender, sean que tienen, digamos, una forma auditiva, visual, tienen maneras de aprender distintas y los docentes tenemos que acomodarnos a esas formas de que aprenden nuestros estudiantes y asimismo saber enseñarles. Ahora sobre las redes cerebrales. En las redes cerebrales tenemos tres principios. El primero, bueno, los que aparecerán en pantalla. Motivación y compromiso. Este principio es sobre la red afectiva, que es el porqué del aprendizaje. El segundo es representación, que es la red del reconocimiento, o sea, el qué del aprendizaje, el qué estoy aprendiendo. Y el tercero es la acción y expresión, que es la red estratégica, el cómo del aprendizaje, el cómo voy a ver ese aprendizaje. Bueno, en la red afectiva vemos tres pautas. El primero es captar el interés, el segundo es el esfuerzo y la persistencia y el tercero es la autorregulación. También podemos encontrar unos puntos de control dentro de esas pautas. Por ejemplo, en la red afectiva, que es la que estamos viendo, en captar el interés optimice las elecciones individuales y autonomía. Optimice la relevancia, el valor y la autenticidad. Minimice las amenazas y distracción. O sea, tenemos que aumentar y optimizar ciertas cosas y disminuir otras. Es importante mucho disminuir la distracción en el aula de clases. En la siguiente pauta, que en esa es acceso, la siguiente es construcción, que es mantener el esfuerzo y la persistencia. Los puntos son resaltar la relevancia de metas y objetivos, verte las demandas y los recursos para optimizar los desafíos. Tenemos que vencer esos desafíos. Promueva la colaboración y la comunicación. Aumente la retroalimentación orientada a la maestría. Y la tercera, que es internalización, la autorregulación, que los puntos son promueve expectativas y creencias que optimicen la motivación, facilita habilidades y estrategias para enfrentar desafíos, desarrolle la autoevaluación y la reflexión. En esta red afectiva es como la planeación que uno hace como docente, el porqué del aprendizaje, el por qué estoy aprendiendo en el caso de los estudiantes. Es necesario dar esa motivación, vencer esos desafíos, para la cual los estudiantes sientan esa motivación de estudiar, crear métodos para que ellos sientan esa motivación y sientan el por qué estoy aprendiendo en realidad. Como los estudiantes se comprometen y se motivan, como se ponen a prueba, se interesan o se emocionan. Esas son tres dimensiones afectivas. Como en el aula de clases vamos a lograr eso para que los estudiantes se sientan motivados. El por qué estoy enseñando eso, tener una claridad bien del por qué se está dando ese aprendizaje. Comparte indicaciones de logro con los estudiantes y explica por qué es tan importante aprender ese tema. O sea, explicar, dar a entender por qué es importante ese tema. Crea esa afectividad, esa emoción.
Evidencia la importancia de comunicar claramente las interacciones, las intenciones de las lecciones y los criterios de éxito antes de comenzar el tema. O sea, antes de empezar el tema es importante dar a entender la importancia de ese tema, el por qué se va a explicar, el por qué se tiene que explicar para que ellos entiendan el por qué es aprendizaje. La red afectiva la encontramos localizadas en el lóbulo límbico, que es esa imagen que aparece en pantalla. Estas redes son las que intervienen en los sentimientos, valores y emociones vinculados con lo que se aprende y se activan cuando están implicados procesos de comprensión. Estas redes afectivas influyen en las actitudes de motivaciones e intereses del aprendizaje. Antes de comenzar un tema, debemos mostrar ese interés, debemos dar esa afectividad a los estudiantes, que no solamente aprendan por aprender un tema, por ir a clases, sino sientan como esa emoción, querer dar esa afectividad. La red del reconocimiento, como dice la palabra, es reconocer ese aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos que reconocer lo que vamos a enseñar, reconocer bien lo que queremos explicar. Ya tenemos el por qué lo vamos a explicar, y los niños el por qué lo están aprendiendo, por qué ese aprendizaje, por qué, y crear esa curiosidad, ese interés, esa validación, ese despertar ese entusiasmo por querer aprender ese aprendizaje, valga la redundancia. Ahora, el qué del aprendizaje, el qué vamos a aprender, el qué vamos a explicar, qué aprendizaje vamos a dar. Entonces, en la pauta, que es la percepción, tenemos unos puntos de DUA, que es: ofrezca formas para personalizar la visualización de la información, ofrezca alternativas para la información auditiva, ofrezca alternativas para la información visual. Tenemos que tener en cuenta el aprendizaje auditivo y el aprendizaje visual, porque muchos niños manejan diferentes maneras de aprender, todas las personas manejamos diferentes maneras de aprender, y tenemos que dar a entender ese aprendizaje según su aprendizaje, valga la redundancia. El lenguaje y los símbolos. Los puntos DUA son: aclare vocabulario y símbolos, aclare síntesis y estructuras, apoye la decoración de textos, notaciones, matemáticas y símbolos, promueva la comprensión entre diferentes lenguas, ilustre a través de múltiples medios. Y por último, en la comprensión, los puntos DUA son: active y proporcione conocimientos previos, destaque patrones, características fundamentales, ideas principales y refracciones entre ellas. Guíe el procesamiento y visualización de manipulación de la información. Maximice la transferencia y generalización de la información. Entonces, ¿cómo adquirimos datos y categorizamos lo que vemos, oímos y leemos? La identificación de letras, palabras o el estilo de un autor son tareas del reconocimiento. O sea, reconocer lo que se está enseñando, reconocer lo que se está aprendiendo. Se puede reconocer mediante de la lectura, del arte, de símbolos, se reconocen esos puntos. Y por último tenemos la red estratégica, que es la acción y la expresión. Entonces, en la pauta acción física, los puntos son: varíe los métodos de respuesta, navegación e interacción, optimice el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. Ahí está diciendo formas, estrategias, herramientas que se pueden brindar para dar ese aprendizaje. La expresión y la comunicación también es muy importante en cómo podemos brindar un aprendizaje. Use múltiples medios para la comunicación, use múltiples herramientas para la construcción y composición. Desarrolla fluidez con niveles de apoyo graduados para la práctica y desempeño. La función ejecutiva, otra pauta. Los puntos son: guía de establecimientos de metas apropiados, apoya la planificación y el desarrollo de estrategias, facilita la gestión de información y recursos, mejore la capacidad de monitorear el progreso. Son como el docente va a dar la clase, cómo voy a ejecutar la clase, cómo quiero dar a entender ese aprendizaje. O sea, ya tenemos el por qué es importante dar ese tema, el por qué es importante aprender, el por qué es importante dar ese aprendizaje y entenderlo, el qué vamos a enseñar, el qué vamos a aprender, qué va a ir incluido, mediante qué herramientas vamos a verlas, ya sea símbolo, matemática, lectura, etcétera, y el cómo vamos a enseñar. Más que todo para los docentes, es importante que en cada aula, más que todo en las aulas de primero y preescolar, que son como más complejas, entender a los niños, no tanto que ellos acomoden a nosotros, sino nosotros acomodarnos a ellos, porque tenemos que llamar su atención, despertar esa red afectiva, ese lóbulo límbico, despertarlo. Conocer sus actitudes, su personalidad, lo que les gusta, conocerlos a ellos, hacerles diferentes actividades, saber cuál se acomoda a cada estudiante, y así lo mismo llevar como un gráfico DUA, un gráfico de contextualización, el cual le ayude a tomar esos datos y le ayuda a sacar como un aprendizaje dominante, cuál es, si es
Si el niño maneja una inteligencia lógica matemática, que son los niños que se les facilitan más las matemáticas, si el niño maneja una inteligencia intrapersonal, si el niño maneja una inteligencia de naturaleza, si el niño maneja una inteligencia lingüística verbal, que son más como que les gusta más la lectura, la lengua español, todo eso. O si el niño maneja una inteligencia musical o visual especial, que son más los niños visuales, y los de la inteligencia musical son los niños más auditivos. Entonces tenemos que tener en claro todas esas pautas, todos esos puntos. Las redes cerebrales son muy importantes por eso, porque nos tienen como un control, como un diseño curricular, el cual nos hace planificarnos, romper esas barreras, tener nuevos métodos de aprendizaje, y es muy importante la innovación, conociendo los datos y características, su inteligencia dominante, cómo ellos aprenden, y asimismo pues para esa enseñanza. Muchas gracias.